la iglesia de Dios de los últimos días. Esa iglesia estará en ataque. Te invito para que te quedes aquí conmigo y disfrutemos de este tema fascinante. Es con inmensa alegría que me puedo dirigir a ti para compartir un tema fascinante como ya escuchaste en la introducción de este video. Bienvenido al canal Ansias del Cielo, donde seguiremos predicando la palabra de Dios, los mensajes de verdad presente para este tiempo. Quiero invitarte para que conozcas el esquema que vamos a seguir a partir de este último tiempo. Vamos a estar tratando una serie de temas que tienen que ver con la iglesia de Dios de los últimos días. Y pues hoy será nuestro primer tema. Y pues estos temas van a estar siendo transmitidos los viernes. Los viernes a partir de las 7 de la noche tú podrás encontrarlos aquí en nuestro canal Ansias del Cielo. Sin más detalles, pues abordemos este primer tema que sin duda alguna edificará tu fe. Bienvenido. Déjame orar. Padre que estás en el cielo, aquí estamos otra vez contentos y felices de que nos regales la vida y la salud, Señor, como siempre lo expresamos. Queremos que abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y te doy gracias porque mi amigo, mi amiga, mi hermano ha decidido dar clic en este video para estudiar juntos, Señor, tu palabra y aprender de esa iglesia que tú tienes para este tiempo final. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Después de orar, mi hermano y mi hermana, quiero invitarte entonces para que hagamos uso de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y vamos a leer juntos el texto base para esta ocasión que aparece en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17 es ampliamente conocido por el pueblo adventista. Y mira, este texto declara de la siguiente manera. No sé si aparecerá en pantalla este texto, pero quiero que tú lo puedas ubicar allí en tu Biblia para que juntos podamos leer y tú vayas texto a texto, palabra a palabra, porque es importante que tengas un marco, ¿verdad?, general de lo que vamos a conversar. Dice el texto bíblico de Apocalipsis 12, 17 de la siguiente manera. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vale la pena recordarte, mi querido amigo y apreciado hermano, que ese dragón que se menciona aquí representa a Satanás. Y la mujer que dice allí, pues representa la iglesia, significa iglesia. Mujer en la profecía significa iglesia. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Por eso el título de este video, guerra contra la iglesia en guerra. Y la iglesia, guerra contra la iglesia de Dios. La iglesia de Dios ahora mismo experimenta una guerra de parte de Satanás, de parte del dragón. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, quiero invitarte para que podamos establecer y ver otro pasaje. Este otro pasaje se encuentra en el libro de Primera a Timoteo, capítulo 3, el versículo 15. Es un texto que coloca también un fundamento para lo que hemos de decir aquí. Siempre me encanta en el canal aquí Ansias del Cielo poder colocar siempre un soporte bíblico, la palabra de Dios primero, esa luz mayor primero, para luego tomar la luz menor y dar una claridad al mensaje. Mira lo que dice 1 Timoteo 3:15, hablando de la iglesia, del pueblo de Dios para el tiempo final. Para que si tardo, dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte, ¿verdad? Cómo debes comportarte, cómo debes de vivir, cuál debe ser tu estilo de vida en la casa de Dios. Pablo la tenía clara, la casa de Dios, que dice que es la iglesia del Dios viviente. Y me encantan esas dos palabras que utiliza para para cerrar el texto cuando dice columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia, apreciado amigo, querido hermano, para este tiempo final. Es columna, y ya tú te imaginas columna, ¿verdad? Para que un edificio no se caiga, debe tener buenas columnas, debe tener buenas bases.
y dice baluarte de la verdad. Y me llama la atención esa palabra baluarte, porque estuve revisando en el idioma original en el que fue escrito. Esa palabra baluarte fue tomada del original edraiomai. Puedes repetir en el idioma griego, edraiomai. Edraiomai significa base. Edraiomai significa, en el idioma original significa soporte, significa sostén, significa fundamento. Y es que no es otra cosa. La iglesia de Dios debe ser esa base, ese sostén, ese soporte, ese fundamento. Porque la iglesia de personas redimidas, ocupadas activamente estas personas en el programa de restaurar en el hombre, en el ser humano, la imagen de su hacedor, la imagen del que lo creó. Cuando esa iglesia de personas redimidas se ocupa de hacer esta labor de restaurar la imagen de Dios en el hombre, esa imagen que ha sido perdida y borrada por el pecado, entonces es una de las principales demostraciones de la suprema eficacia de la verdad. Y esa verdad es la que la iglesia para este tiempo final pregona, predica. ¿Y cómo se hace efectiva? Porque esa verdad llega al corazón de cada persona, de cada creyente, y lo transforma. ¿Cuál verdad? La verdad registrada en la palabra de Dios. Y la iglesia debe ser columna y baluarte de esa verdad, defender siempre la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra, la verdad es su santa ley. Y si tú haces parte de esa iglesia verdadera, de ese pueblo de Dios, debes enseñar la verdad. Porque no es suficiente, apreciado amigo y querido hermano, un simple asentimiento o una simple teoría de los principios de la verdad. Estos principios deben ser reflejados plenamente en la vida de cada persona, en la vida de cada creyente. No es suficiente la teoría. Hoy el mundo está lleno, o las iglesias están llenas de personas que simplemente tienen un asentimiento a la verdad, pero que no viven la verdad. No viven lo que la palabra de Dios dice. Y hay cantidad, centenares de iglesias que dicen tener la verdad, pero están simplemente teniendo un asentimiento de esa verdad, pero no practican la verdad. Y es importante que tú conozcas esos conceptos. Ahora, permíteme leerte mi tercer y último texto que quiero referirte en este marco de este tema tan interesante, que la iglesia está en guerra. Y ya te voy a decir por qué la iglesia verdadera, la iglesia de Dios está en guerra. Porque esa iglesia defiende, sostiene tres principios fundamentales que el enemigo aborrece, que el enemigo odia totalmente. Y ya dame unos segundos y ya te voy a declarar cuáles son esas tres verdades que la iglesia verdadera defiende, que es la causa por la cual Satanás se llenó de ira contra esa mujer, contra esa iglesia, y ha venido a perseguirla. Y la persiguió en el pasado, la persigue en el presente y la perseguirá en el futuro. Pero que Dios está con esa iglesia, con ese pueblo de Dios. Mira, el texto de Efesios, capítulo 5, el verso 27, también confirma que Dios tiene una iglesia, Dios tiene un pueblo sobre la faz de la tierra, una iglesia verdadera, claro que sí. Y esa iglesia tiene unas virtudes. Efesios capítulo 5, el verso 27, el apóstol Pablo acá, inspirado también por el Espíritu Santo, escribió, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, dice, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sabes que la iglesia de Dios avanza en el proceso de la santificación, y si tú vas a quedarte conmigo, vas a dar cuenta que vamos creciendo, analizando algunos aspectos de la iglesia, que aunque en la iglesia hoy tenga, hay trigo en la iglesia, gente buena, pero también hay cizaña, gente que no está totalmente convertida, pero que es necesario que crezcan juntos. Por favor, no te despegues de nuestro canal, porque aquí vamos a descubrir o a dar luz a estas verdades para que tú realmente tengas un asidero y puedas seguir en ese barco que te llevará a un puerto seguro cuando Cristo venga. Sabes, te voy a declarar en este momento las tres verdades o los tres compromisos que tiene la iglesia del tiempo del fin, por lo cual
el enemigo, Satanás, se ha llenado de ira y ha venido a perseguirla para destruirla. El primer asunto que esta iglesia defiende del tiempo del fin es que este pueblo o esta iglesia de Dios guarda los mandamientos de la ley de Dios. Toma nota, por favor. El primer compromiso que tiene la iglesia para el tiempo final es que obedece, cumple, guarda los mandamientos de la ley de Dios. Toma nota, por favor, mi querido amigo, con un lápiz, una agentita allí. Porque mira, la sierva del Señor dice, hay un pensamiento que dice ella, Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te das cuenta? En este pensamiento la sierva del Señor es muy clara al afirmar que Dios tiene una iglesia sobre esta tierra, pero que esa iglesia está cumpliendo una misión, esa iglesia está haciendo una labor especial y es ensalzando o exaltando, levantando la ley que ha sido pisoteada y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, nuestro Salvador, el que redime, el que nos perdona. Y sabes, ella también dice que existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha. ¿Y qué está haciendo esa iglesia que está en la brecha, en el frente de batalla? Esa iglesia está, número uno, reparando el muro. ¿Cuál muro? ¿Sabes? De aquí se despliega una cantidad de aristas maravillosas para decir que ese muro que se ha deteriorado, que necesita ser reparado, esa reparación de ese muro significan esas verdades que se han pisoteado hoy por hoy en el mundo. Y hay que reparar esas verdades, esas enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Pero también esa iglesia está allí en la brecha y aparte de reparar el muro, también está reedificando las ruinas. ¿Cuáles ruinas? Yo pienso, aquí para mí, con todo cariño te lo digo, que esas ruinas tienen que ver con esa fidelidad a lo que la palabra de Dios dice, al culto familiar, a guiarnos por un escrito está, no por la tradición. Reedificar las ruinas que hoy por hoy han quedado tal vez. Tenga cuidado, todos, dice la sierva del Señor, de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Guárdese de hacer declaraciones, ¿verdad?, contra ese único pueblo, porque se ha levantado el dragón, el enemigo, Satanás, se ha levantado para hacer declaraciones y es posible que tú te encuentres siendo partícipe de las declaraciones del enemigo para decir que el pueblo adventista es esto, para decir que la iglesia es esto y para hablar cualquier cantidad de barrabasadas de la iglesia sin tener ningún fundamento. Pues aquí la sierva del Señor nos aconseja que debemos tener cuidado de hacer ciertas declaraciones, ¿verdad?, contra ese pueblo que Dios ha escogido. Ahora, déjame decirte que en el seno de ese pueblo hay errores, claro que sí, hay falencias, hay debilidad. Ese pueblo necesita ser amonestado, claro que sí también. Pero ese es el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y Dios se encargará. Por lo tanto, yo te dejo allí con esa iniciativa. Y otra declaración que ha gustado mucho y que ha llenado mi corazón de mucha fortaleza es básicamente saber que Dios tiene un pueblo, dice Elena de White, que Dios tiene un pueblo distinto. ¿Ya te das cuenta? La iglesia de Dios es un pueblo distinto, no se parece al mundo, no practica lo que practica el mundo. Dios tiene una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro pueblo, sino antes al contrario, superior a todos en la capacidad de enseñar la verdad. Escúchame bien, en la capacidad de enseñar la verdad y otra cosita más, y vindicar la ley de Dios, esa ley que ha sido pisoteada. Así que si tú perteneces a una iglesia, escúchame bien, y esa iglesia enseña la verdad que está en la Biblia, vamos bien, tienes el 50%, pero si esa iglesia enseña que la ley de Dios está vigente, tenemos el otro 50% quizá, y yo diría que tú vas en el camino correcto. Pero revisa la práctica de tu iglesia a la que tú perteneces hoy por hoy, y tal vez
no estén enseñando completamente como dice la palabra de Dios, porque tal vez no enseñan que los mandamientos, que la ley de Dios está vigente. Ahí tienes un problema y tienes que renunciar, tienes que apartarte de esa iglesia que no enseña la verdad de Dios de manera completa. Muchos engañadores han salido por el mundo hoy. Tengo que advertirte eso. Así que mira, este primer asunto, ¿no? Es la razón por la que Satanás se ha llenado de ira contra esa iglesia, contra la mujer que representa a la iglesia, porque esa iglesia enseña que los mandamientos están vigentes, guarda la ley de Dios. Y ella, Elena White, le dijo a una persona, le dijo: mira, hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está totalmente equivocado, porque hay quienes han hecho declaraciones en contra de este pueblo, diciendo que este pueblo es esto y aquello, pero el don profético nos ubica bien y nos dice: mira, no es por allí. Deja de hacer declaraciones que no son verdad. Y pues sabes, tengo que admitir que el libro de Apocalipsis se concentra en dos grupos del pueblo de Dios. El primer grupo es el remanente, ¿no? El remanente visible, que es el que habla allí Apocalipsis 12:17. Ese es el remanente visible. Pero es que Apocalipsis también habla de otro grupo, del pueblo de Dios. Y ese otro grupo básicamente es mi pueblo, entre comillas, mi pueblo que está en Babilonia. Ya tuviste Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, cuando dice: salí de ella, pueblo mío, pueblo mío. Ese es el otro grupo del pueblo de Dios. Pero aquí nos vamos a referir al primer grupo, que es el grupo, el remanente visible, que habla Apocalipsis 12:17. Ahora, te decía que hay tres asuntos por los cuales el dragón se ha llenado de ira contra la mujer y ha venido con gran ira a perseguirla. El primero es porque guarda los mandamientos de Dios. El segundo es porque ese pueblo o esa iglesia tiene el testimonio de Jesucristo. Y escucha la afirmación o la declaración de la sierva del Señor para que tú puedas comprender qué significa esto de el testimonio de Jesucristo. Escucha con atención. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, ¿verdad? Resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Cuando hablo de los testimonios me refiero al don profético, que en su providencia, en su amor y en su misericordia, Dios vinculó con la obra exactamente del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Ahora, déjame afirmarte que el testimonio de Jesucristo básicamente se define como el espíritu de la profecía. Debes tener ese concepto claro. Testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Lo que significa, mi apreciado hermano y amigo, que Jesús da testimonio o Jesús da seguridad a la iglesia por medio de las profecías. Por eso dice la palabra de Dios que un pueblo sin profecía se desordena. Y ahí está la iglesia adventista, que es un movimiento que ha surgido como fruto del don profético. Una iglesia profética que surgió con un propósito de dar a conocer las profecías, y en su seno tiene el don, un don especial, y es el don de profecía manifestado en la persona y obra de Elena Gould Harmon de White. Y esas profecías, esas declaraciones de ellas le dan orientación y estabilidad al pueblo, a la iglesia. Por eso los adventistas del séptimo día creen o creemos que el resto que se habla ahí en Apocalipsis 12:17, el resto, que significa el remanente, se distinguirá básicamente por la manifestación del don de profecía en medio de ellos. Además, los adventistas del séptimo día creen o creemos que el testimonio de Jesucristo básicamente es el testimonio de Jesús entre ellos mediante el don de profecía. Por lo tanto, yo quiero cerrar este estudio dándote una declaración muy valiosa. Mira, los hombres por aquí y por allá pueden valerse de uno y otro medio, ¿verdad? Y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Eso es lo que está haciendo Satanás hoy, tratar de apartar a la gente de la verdad de Dios. Pero todos los que crean, escucha la declaración que hace Elena de White, todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de Elena Gould Harmon de White y que le ha dado un mensaje,
dice ella, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Así que mi hermano y hermana, hay que creer los testimonios. Y escúchame, yo debo terminar. Y la tercera cosa por la cual el enemigo se ha llenado de ira contra la mujer, contra la iglesia del tiempo del fin, es porque esa iglesia enseña unas doctrinas bíblicas que son particulares, unas enseñanzas ancladas o fundamentadas en la Biblia. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Te las voy a mencionar rápidamente porque serán objeto de estudio aquí en nuestro canal Ansias del Cielo. Mira, el tiempo transcurrido, básicamente en 1844, fue un periodo de grandes eventos para la iglesia adventista del séptimo día y para el mundo entero, porque se abrió ante nosotros, ante nuestros ojos, cosas asombrosas, porque descubrimos varias verdades fundamentadas en la palabra de Dios. Número uno, la purificación del santuario, ¿verdad? Esa es una doctrina que enseña la iglesia de Dios del tiempo final. También los mensajes del primero, segundo, tercero y cuarto ángel. Esa es otra enseñanza, otro dogma de la iglesia verdadera. El mensaje de los tres ángeles. Y por qué no, otra enseñanza fundamental, otra doctrina particular de esta iglesia del tiempo del fin es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Será un objeto de estudio en otra ocasión, la fe de Jesús. Y finalmente, también esta iglesia enseña acerca de la ley de Dios, el día de reposo, entre otros, la no mortalidad de los malvados. Te dejo porque quiero que estés muy atento a nuestro próximo video, donde seguiremos abordando el tema de la iglesia de Dios para el tiempo final. Por ahora, permíteme hacer una oración dándole gracias a Dios por este mensaje. Nuestro Padre, te agradecemos. Te pedimos que, ya que pertenecemos a este pueblo particular, nos ayudes a enseñar esas verdades para este tiempo final. Queremos permanecer firmes y fieles, Señor, a pesar de que Satanás se ha llenado de ira contra esta iglesia y ha venido con furia a atacarla y a destruirla. No la iglesia, las cuatro paredes, sino a quienes conforman la iglesia, a sus miembros. Por lo tanto, Padre, ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta un día poder verte venir en gloria y majestad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chao, mis hermanos. Bendiciones para todos.